Video 2 de la norma internacional 315. Identificación y valoración de los riesgos. Nos habíamos quedado en el estudio y evaluación del control interno respecto al entorno del control. Ahora vamos a evaluar el proceso de la valoración de los riesgos por parte de la entidad. El auditor debe de obtener conocimiento de si la entidad tiene un proceso para poder identificar los riesgos de negocios relevantes para los objetivos de la información financiera, la estimación de la significatividad de los riesgos, la valoración de la probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones con respecto a las actuaciones para proceder a dicho riesgo. Del proceso de valoración del riesgo por parte de la entidad, si la entidad ha establecido este proceso, el auditor debe de obtener el conocimiento de tal proceso y de su resultado, con el fin de poder identificar los riesgos de incorrección material no identificados por parte de la dirección. El proceso de la valoración del riesgo por parte de la entidad, si la entidad no ha establecido dicho proceso o cuenta, el auditor va a discutir con la dirección si han sido identificados los riesgos de negocios relevantes para los objetivos de la información financiera y el modo en el que se le ha dado respuesta a cada uno de esos riesgos. El proceso de valoración del riesgo por parte de la entidad, en cuanto al auditor, este debe de obtener conocimiento del sistema de información, incluidos los procesos de negocios que están relacionados, relevantes para la información financiera, incluidos las siguientes áreas: los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad que son significativos para los estados financieros, los procedimientos relativos a las tecnologías de la información, TIC, como los sistemas, llamémosle sistemas contables. C. Los registros contables relacionados a la información que sirve de soporte a cada una de las cuentas específicas de los estados financieros. El modo en que el sistema de información va capturando los hechos o las transacciones y las condiciones. E. El proceso de la información financiera utilizando para la preparación de los estados financieros de la entidad, incluidas las estimaciones contables y la información a revelar en forma significativa. Y F. Los controles sobre los asientos de diario, aquellos que no son estándar y que se utilizan para registrar las transacciones o ajustes no recurrentes o inusuales. Por lo tanto, el auditor debe de obtener conocimiento del modo en que la entidad comunica las funciones y responsabilidades relativas a la información financiera incluida. A. Condiciones o comunicación entre la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. B. Las comunicaciones externas, tales como las realizadas con las autoridades reguladoras. Estas actividades de control relevantes para la auditoría, el auditor debe de obtener conocimiento de, llamémosle, de las actividades de control relevantes para la auditoría, que serán necesarias conocerlas para poder valorar los riesgos de incorrección material y los controles generales de las tecnologías de la información. Son políticas y procedimientos que vienen a favorecer un funcionamiento eficaz de los controles de las distintas aplicaciones. Y para poder conocer las actividades del control de la entidad, el auditor debe de obtener el conocimiento de las actividades realizadas, que serán realizadas, valga la redundancia, los riesgos, la incorrección material de los estados financieros afectan las afirmaciones. Dándole seguimiento también de los controles, el auditor debe de obtener conocimiento de la entidad lleve a cabo para poder realizar la presentación de la información financiera. Los riesgos de los estados financieros pueden ser originados por un entorno de control deficiente, y si la entidad cuenta con una función de auditoría interna, el auditor debe de obtener el conocimiento de la responsabilidad que le han sido
o le serán realizadas y que él tiene que realizarlas. Al realizar la valoración del riesgo, el auditor puede identificar los controles que pueden prevenir y detectar y corregir. El auditor debe de obtener un conocimiento de las fuentes de información que han sido utilizadas por la entidad. En cambio, algunas actividades de control pueden tener un efecto específico sobre una afirmación determinada por los tipos de transacciones o saldos de controles. También debemos de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. El auditor debe de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Las transacciones, los controles pueden estar relacionados, ya sea directa o indirectamente, con una afirmación. Cuanta más indirecta sea la relación, menos eficaz será el control para propósitos de prevenir o detectar o corregir. Y B, las afirmaciones sobre todos los tipos de transacciones, saldos contables, de información a revelar. Con esta finalidad, el auditor va a hacer lo siguiente. A, va a identificar los riesgos a través del proceso de conocimiento de la entidad y de su entorno. Puede incluir los riesgos de un procesamiento inexacto o incompleto, de tipos de transacciones rutinarias y significativas, tales como los riesgos ordinarios, compras y cobros o pagos de la entidad. Y B, va a valorar los riesgos y evaluará si se relacionan y así saber si afectan mucho o muchas las afirmaciones que se presentan a través de los estados financieros. C, relacionar los riesgos de identificación de incorrección en las afirmaciones. Y de considerar la proporción o la probabilidad de que existen errores o incorrecciones. Estos riesgos que requieren una consideración especial en auditoría, el auditor va a estipular los riesgos identificados y va a considerar lo siguiente: si se trata de un riesgo de fraude o se trata de riesgos relevantes que requieren un manejo especial por parte del auditor, y cuando el riesgo representa vulnerabilidad para las transacciones. El nivel de interpretación de estos estados financieros por parte de los riesgos y los riesgos que están relacionados a las transacciones significativas no comunes. El auditor va a ejecutar un análisis y ha encontrado un riesgo significativo. Deberá de escudriñar cómo partió a nivel de control interno. Y el auditor deberá de conocer la implementación de los controles de riesgo. Estos riesgos por los cuales los procedimientos sustantivos por sí solos nos proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En algunos casos de riesgos, el auditor no podrá encontrar evidencias, para lo cual deberá aplicar procedimientos sustantivos. Los riesgos de corrección material podrían estar relacionados directamente con los tipos de transacciones o saldos contables, los cuales deben de incluir riesgos de un proceso inexacto. ¿Qué debe de hacer? Revisión de la valoración del riesgo y obtener toda la documentación de soporte. Conclusión: el auditor debe de obtener una comprensión de la entidad y de su ambiente, incluido el control interno, que sea suficiente para poder identificar y evaluar los errores significativos en los estados financieros debido a fraude o simplemente errores, que sea suficiente para poder diseñar y ejecutar los procedimientos de auditoría que sean apropiados. Esta norma muy bien se detalla y se refiere muy explícitamente a todos los procesos que debe dar el auditor para poder cumplir con este importante cometido. En particular, la graduación de los riesgos observados, los controles de la entidad para mitigar esos riesgos y los procedimientos de auditoría que diseñar para obtener un suficiente seguridad en su opinión sobre los estados financieros como resultado u objeto del examen. Si te gustó, sígueme en mi canal. Gracias.